La mañana siguiente llegó con una tranquilidad que contrastaba por completo con los pensamientos de Cynthia. Los primeros rayos del sol entraban por la ventana de la habitación, pero ella llevaba varios minutos despierta, recostada sobre la cama y observando el techo sin prestar atención al paso del tiempo. Por más que intentaba pensar en otra cosa, su mente regresaba una y otra vez a la conversación de la noche anterior. Recordaba con claridad cada palabra que Lusamine había pronunciado. Especialmente aquella advertencia. Cynthia no estaba segura de poder llamarla una amenaza. Lusamine nunca levantó la voz, nunca perdió la compostura ni mostró una actitud agresiva. Sin embargo, el mensaje había sido lo suficientemente claro como para quedarse grabado en su memoria. Llevó una mano hasta la frente mientras dejaba escapar un pequeño suspiro. Lo que más le costaba entender no era la advertencia en sí. Era la razón detrás de ella. ¿Por qué Lusamine parecía tan preocupada por Ash? Durante los días que llevaba en Alola, había podido comprobar el enorme cariño que la familia de Lusamine sentía por él. Después de todo, Ash había ayudado a Lily, a Gladio y también a la propia Lusamine en uno de los momentos más difíciles de sus vidas. Pero aquello parecía ir un poco más allá. Cynthia cerró los ojos durante unos instantes. Una pregunta comenzó a tomar forma en su mente casi sin que pudiera evitarlo. ¿Acaso Lusamine estaba enamorada de Ash? Solo pensar en esa posibilidad hizo que permaneciera completamente inmóvil. No tenía pruebas para afirmarlo. Quizá estaba interpretando mal la situación o dándole demasiadas vueltas a una conversación que podía tener muchas explicaciones. Y aún así, no lograba quitarse esa idea de la cabeza. Si realmente Lusamine sentía algo por él, entonces la advertencia de la noche anterior adquiría un significado completamente distinto. Cynthia volvió a incorporarse lentamente sobre la cama. Fuera cual fuera la respuesta, comprendía una cosa. Debía tener mucho cuidado con cualquier decisión que tomara de ahora en adelante. No porque temiera por sí misma, sino porque no quería que Ash terminara involucrado en una situación incómoda por su culpa. Ese pensamiento la hizo guardar silencio. Apoyó los brazos sobre las piernas mientras observaba el suelo de la habitación. Entonces se dio cuenta de algo que la sorprendió incluso más que todo lo anterior. Estaba preocupada. Y también tenía miedo. No de enfrentarse a un entrenador poderoso. No de perder un combate importante. Aquello era diferente. Intentó recordar la última vez que se había sentido así. Habían pasado tantos años que ni siquiera conseguía encontrar un recuerdo claro. Durante toda su carrera como campeona había enfrentado desafíos, derrotas y responsabilidades enormes sin permitir que el miedo influyera en sus decisiones. Sin embargo, ahora bastaba con pensar en Ash para que una sensación de incertidumbre apareciera en su interior. Cynthia bajó la mirada y sonrió con cierta resignación. Era una sensación completamente nueva para ella. Y quizá por eso mismo resultaba tan difícil de comprender. Más tarde, cuando el sol ya iluminaba por completo la isla, Ash y Cynthia salieron a recorrer algunos lugares de Alola. No tenían un destino en específico. Simplemente caminaban por los senderos cercanos a la costa mientras conversaban de vez en cuando sobre cualquier tema que surgiera. Pikachu avanzaba unos pasos delante de ellos, entretenido observando a los Pokémon que aparecían entre la vegetación. La tranquilidad de aquella caminata contrastaba con todo lo que ocupaba la mente de Cynthia. Sus vacaciones estaban llegando poco a poco a su fin. Dentro de pocos días tendría que regresar a Sinnoh. Sus investigaciones seguían esperándola y, aunque había decidido reducir su participación en los combates oficiales, todavía conservaba responsabilidades que no podía abandonar de un momento a otro. Aquella idea, que antes habría aceptado con total normalidad, ahora comenzaba a resultarle difícil. Mientras caminaba junto a Ash, comprendió que no quería marcharse. No era Alola lo que le costaba dejar atrás. Era él. Durante aquellos días se había acostumbrado tanto a su compañía que, sin darse cuenta, comenzó a considerar natural compartir parte de su rutina con él. Las conversaciones espontáneas, las caminatas sin rumbo, las comidas junto al profesor Kukui y los pequeños momentos que parecían no tener importancia terminaron ocupando un lugar mucho mayor del que habría imaginado. Resultaba extraño. Toda su vida había disfrutado de la independencia. Nunca sintió la necesidad de depender de otra persona para sentirse bien consigo misma. Sin embargo, ahora descubría que había días en los que buscaba inconscientemente a Ash con la mirada o esperaba escuchar su voz para comenzar una conversación. Aquello ya se había convertido en parte de su rutina. Y precisamente por eso le preocupaba tanto el futuro. Sabía que las vacaciones no durarían para siempre.
Tarde o temprano tendría que regresar a Sinnoh. Ash, por su parte, también continuaría su propio camino. Seguiría viajando, conociendo nuevas personas y enfrentando nuevos desafíos, tal como lo había hecho desde que comenzó su aventura siendo apenas un niño. Sus caminos volverían a separarse. Ese pensamiento hizo que Cynthia bajara ligeramente la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro le parecía incierto. Ash, completamente ajeno a todo lo que pasaba por la mente de su compañera, continuaba hablando con el entusiasmo de siempre. En un momento señaló un grupo de Wingull que sobrevolaban la costa y comentó una anécdota de una de sus primeras visitas a Alola. Cynthia escuchó la historia y sonrió con naturalidad. Era precisamente esa sencillez la que hacía tan agradable estar con él. No necesitaba hacer nada extraordinario para convertir un paseo cualquiera en un recuerdo especial. Mientras seguían caminando bajo el cielo despejado de Alola, Cynthia comprendió algo que ya no podía seguir ocultándose. Se había acostumbrado tanto a la presencia de Ash que la idea de volver a una vida en la que él no estuviera le resultaba mucho más difícil de aceptar de lo que alguna vez creyó posible. Y, aún así, sabía que ninguna caminata podía durar para siempre. Tarde o temprano llegaría el momento en que ambos tendrían que seguir caminos distintos. Solo esperaba que, cuando ese día llegara, los recuerdos de aquellas vacaciones fueran suficientes para mantener viva la sonrisa que Ash, sin proponérselo, había devuelto a su vida. Mientras seguían caminando por los senderos costeros de Alola, el ritmo de la conversación fue disminuyendo poco a poco. El sonido del mar y la brisa hacían que el ambiente fuera tan tranquilo que ninguno de los dos sentía la necesidad de hablar a cada momento. Después de varios minutos de silencio, Cynthia decidió romperlo. Sin apartar la vista del camino, le preguntó a Ash qué pensaba hacer cuando regresara a Kanto. Ash tardó unos segundos en responder, no porque la pregunta fuera complicada, sino porque para él la respuesta era bastante sencilla. Con una sonrisa despreocupada, dijo que probablemente haría lo de siempre. Pasaría un tiempo con su mamá en Pueblo Paleta, entrenaría con Pikachu y el resto de sus Pokémon, visitaría al profesor Oaki, cuando sintiera que era el momento, volvería a emprender otro viaje. Después de tantos años, esa forma de vivir ya era parte de él. Cynthia escuchó atentamente cada una de sus palabras. Le llamó la atención que hablara de su futuro con tanta tranquilidad, como si no necesitara planear demasiado las cosas para sentirse seguro. Ash terminó de responder y, con la misma naturalidad, le devolvió la pregunta. Quiso saber qué haría ella cuando regresara a Sinnoh. Cynthia dejó de caminar por un instante. Su expresión cambió apenas lo suficiente para que Ash pudiera notarlo. Tras unos segundos de silencio, respondió que volvería a lo de siempre. Continuaría con sus investigaciones, atendería los asuntos pendientes que había dejado antes de viajar y seguiría ocupándose de sus responsabilidades. Aunque sus palabras sonaban firmes, había algo extraño en la forma en que las dijo. Era una respuesta correcta, pero no convencida. Ash la observó durante unos instantes. Notó el leve cambio en su tono de voz y la manera en que evitó mirarlo mientras respondía. Por un momento pensó en preguntarle si realmente estaba bien o si había algo que quisiera contarle. Sin embargo, recordó que no hacía mucho ella misma le había confesado que necesitaba tiempo para acomodar sus pensamientos. Así que decidió no insistir. En lugar de hacer otra pregunta, simplemente sonrió y señaló un grupo de Pokémon que descansaban cerca de la playa, cambiando la conversación hacia un tema mucho más ligero. Cynthia comprendió de inmediato lo que había hecho. Ash había notado que algo no estaba bien. Y aún así, había decidido respetar su silencio. Aquello hizo que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro. Una vez más, él había encontrado la manera de hacerla sentir cómoda sin presionarla para hablar de algo para lo que todavía no estaba preparada. Los dos continuaron caminando por la costa mientras el tema anterior quedaba atrás. Cuando el sol terminó de ocultarse detrás del horizonte, la temperatura comenzó a descender ligeramente. Después de pasar buena parte del día recorriendo distintos rincones de Alola, Ash y Cynthia emprendieron el camino de regreso a la casa del profesor Kukui. Ambos caminaban con tranquilidad mientras Pikachu avanzaba unos pasos delante de ellos, todavía lleno de energía a pesar de todo lo que habían hecho durante el día. La conversación era mucho más relajada que por la mañana. De vez en cuando comentaban algún lugar que habían visitado o recordaban alguna anécdota de los últimos días. Sin darse cuenta, llegaron finalmente frente a la casa. Ash estaba a punto de abrir la puerta cuando su ratón phone emitió el sonido de una notificación.
Sacó el dispositivo del bolsillo y observó la pantalla. El mensaje provenía de Lily. Su expresión cambió ligeramente al terminar de leerlo. Cynthia, al notar el cambio, le preguntó si había ocurrido algo. Ash le explicó que Lily le estaba pidiendo que fuera a la mansión lo antes posible. El mensaje era bastante corto y únicamente decía que se trataba de algo urgente. Cynthia frunció levemente el ceño. Por un instante pensó en acompañarlo. Después de todo, si realmente existía algún problema, quizá podría ayudar de alguna manera. Sin embargo, antes de que pudiera proponérselo, Ash negó suavemente con la cabeza. Le dijo que no hacía falta. Añadió que seguramente sería algo relacionado con Lily o con la Fundación Ater y que prefería que ella descansara después del largo paseo que habían dado ese día. También le aseguró que no se preocupara, pues regresaría tan pronto como todo estuviera resuelto. Cynthia dudó unos segundos. Al final comprendió que insistir no cambiaría la decisión de Ash. Con una pequeña sonrisa, le pidió únicamente que tuviera cuidado. Ash respondió con la misma sonrisa de siempre, levantó una mano a modo de despedida y comenzó a correr por el camino que conducía hacia la mansión de Lusamine. En pocos segundos su figura comenzó a hacerse cada vez más pequeña hasta perderse entre las luces del sendero. Cynthia permaneció de pie frente a la casa. Durante unos instantes continuó observando la dirección en la que Ash había desaparecido. Luego dejó escapar un largo suspiro. Bajó lentamente la mirada mientras una infinidad de pensamientos volvía a llenar su mente. Intentó encontrar una explicación para todo lo que estaba sintiendo durante aquellos días. La alegría que experimentaba cuando él estaba cerca. La tranquilidad que le transmitían sus palabras. La preocupación que aparecía cada vez que imaginaba el momento de regresar a Sinnoh. Y el vacío que sentía apenas dejaba de verlo. Cynthia cerró los ojos unos segundos. Había enfrentado incontables combates a lo largo de su vida y tomado decisiones mucho más difíciles que aquella. Sin embargo, ninguna le había resultado tan complicada como intentar comprender qué era exactamente lo que comenzaba a sentir por aquel joven que, sin proponérselo, había cambiado por completo la rutina de su vida. Con ese pensamiento todavía rondando en su cabeza, abrió la puerta de la casa del profesor Kukui y entró en silencio, sin imaginar que aquella noche todavía estaba lejos de terminar. Cuando Ash llegó a la mansión de la Fundación Ater, el mensaje de Lily seguía dándole vueltas en la cabeza. Era extraño que ella escribiera algo tan breve y, además, calificándolo como urgente. Al llegar a la entrada, notó que la puerta principal estaba entreabierta. Entró sin pensarlo demasiado. Lo primero que le llamó la atención fue el silencio. Normalmente, a esa hora siempre había algún empleado de la mansión o al menos alguna luz encendida en el vestíbulo. Sin embargo, aquella noche el lugar permanecía completamente a oscuras. «Lily. Gladio», llamó con voz clara mientras avanzaba unos pasos. Nadie respondió. Ash frunció ligeramente el ceño. Recordando que Lily solía pasar buena parte del tiempo en su habitación, decidió dirigirse hacia el segundo piso. Subió las escaleras con rapidez hasta llegar frente a la puerta. Golpeó un par de veces. Al no obtener respuesta, empujó suavemente la puerta, que se abrió sin dificultad. La habitación estaba en silencio. Apenas había dado unos pasos hacia el interior cuando escuchó un ruido a su espalda. La puerta acababa de cerrarse. Ash se dio la vuelta de inmediato. Frente a la entrada se encontraba Lusamine. La presidenta de la Fundación Ater permanecía de pie bloqueando la salida. La tenue iluminación que entraba por la ventana apenas permitía distinguir su expresión. Ash la miró completamente confundido. Le preguntó qué estaba ocurriendo y dónde estaba Lily. También quiso saber por qué la mansión estaba tan silenciosa. Lusamine no respondió de inmediato. Comenzó a caminar lentamente hacia él sin apartar la mirada. Ash dio un pequeño paso hacia atrás, todavía intentando comprender la situación. Antes de que pudiera volver a preguntar, Lusamine acortó la distancia entre ambos y, de forma inesperada, lo besó en los labios. Ash quedó completamente inmóvil. La sorpresa fue tan grande que durante unos instantes ni siquiera supo cómo reaccionar. En cuanto comprendió lo que estaba ocurriendo, se apartó de inmediato, dando un paso hacia atrás con evidente desconcierto. Lusamine. ¿Qué haces? Ella lo observó fijamente. Con una ligera sonrisa, le dijo que dejara de hacerse el ingenuo. Añadió que estaba convencida de que, en el fondo, aquello era lo que él siempre había querido. Las palabras dejaron a Ash todavía más confundido. Negó con la cabeza casi de inmediato. No, creo que hay un malentendido.
Yo vine porque Lily me envió un mensaje diciendo que era una emergencia. Pensé que necesitaba ayuda. No entiendo por qué está pasando esto. La expresión de Ash reflejaba una mezcla de sorpresa y desconcierto. No había correspondido al beso ni comprendía las intenciones de Lusamine. Lo único que quería era saber dónde estaban Lily y Gladio y por qué había sido llamado de aquella manera. El silencio volvió a apoderarse de la habitación mientras ambos permanecían frente a frente, con una tensión muy distinta a la que Ash había esperado encontrar al responder a aquella supuesta llamada de auxilio.